¿Cómo están, señores alumnos? El día de hoy vamos a realizar un nuevo capítulo en referencia al conocimiento de este módulo Excel y el tema es definición, tipos y jerarquía de operadores. Bien, como siempre vamos a compartir nuestra pantalla de esta manera poder hacer uso del conocimiento de este capítulo. El capítulo 3 refiere a definición, tipos y jerarquía de operadores. Bien, este capítulo nos demuestra cómo hacer uso de los tipos y jerarquía de operadores existentes al momento de interactuar, en este caso, con la solución o resultado ante un problema que se puede presentar. Pero vamos a ver qué es un operador, qué tipos y cómo es la jerarquía que manifiesta este programa Excel al momento de la ejecución de una fórmula o la sintaxis de una función con sus argumentos. Bien, vamos a ir a nuestro tema en referencia. Los operadores. Los operadores son símbolos que nos permiten realizar diferentes operaciones. El Excel utiliza operadores en las fórmulas para relacionar datos que se encuentran en una hoja de cálculo. Estos especifican el tipo de cálculo que se desea realizar con los elementos de una fórmula. Bien, entre los tipos de operadores matemáticos tenemos operadores aritméticos, operadores de relación, operadores de texto y operadores de referencia. Bien, en los tipos y clasificación de acuerdo a la nomenclatura que nos da este programa Excel, tenemos los operadores matemáticos, el cual indica que son aquellos que permiten interactuar en base a la ejecución de operaciones matemáticas. Tenemos la suma, que suma expresiones numéricas, la diferencia, en este caso, nos permite restar expresiones numéricas, el producto, que multiplica expresiones numéricas, la división, o es de slash, que divide expresiones numéricas, el porcentaje, con el signo porcentual, que expresa un número en porcentaje, y la potencia, que a través del símbolo circunflejo eleva la potencia de una expresión numérica. Identificamos los símbolos de los operadores matemáticos, la cruz suma, guión o raya resta o diferencia, producto asterisco, división, el slash, el signo porcentual de porcentaje y por último el circunflejo que hace referencia a la potenciación o exponenciación. Muy bien, operadores de relación. Los operadores de relación son aquellos que permiten comparar dos expresiones y dan como resultado un valor lógico que puede ser verdadero o falso. Entre ellos tenemos operadores menor que, menor o igual que, igual a, mayor o igual y diferente de. Estos operadores, que son relacionales, nos permiten interactuar cuando expresamos o comparamos dos expresiones. Muy bien, operadores de texto. Son aquellos que unen o concatenan expresiones de texto en uno solo. Tenemos como ejemplo el operador de la I comercial, que significa en Excel concatenar o concatenación. ¿Ok? ¿Esto qué es, profesor? Si yo tengo dos valores en diferentes posiciones de celdas y quiero unir ambos como un comentario, saldrá en una celda un comentario uno solo en base a la longitud o expresión que tendrá el texto. Operadores de referencia. Los operadores de referencia identifican celdas o grupos de celdas en una hoja de cálculo. Estos especifican, como indica, especifican en qué celda se debe buscar los que se desea utilizar. Igualmente, especifican en qué celda se debe buscar y utilizar en una fórmula. Tenemos para ello los dos puntos. Los dos puntos, en este caso, manifiestan un rango que hace referencia a todas las celdas especificadas en un rango. Esto lo vamos a ver en unos ejemplos más adelante. Y también la coma o punticoma
que también hace referencia solo a celdas específicas. También lo vamos a ver en un ejemplo distinto. Bien, entonces, para indicar que los operadores se basan en operadores matemáticos, el cual realizan operaciones matemáticas como la suma, diferencia o resta, multiplicación, división, porcentaje, potencia. Operadores de relación, aquellos que son relacionales porque permiten comparar dos expresiones. Operadores de texto que permiten unir o concatenar expresiones en una sola. Y operadores de referencia que se utilizan mayormente en los argumentos de una función como el rango, dos puntos, o la coma o el punto y coma como separador de argumentos o también conocido como referencias de celdas según los valores. Jerarquía o prioridad de los operadores. En este aspecto vamos a entender cuál es la jerarquía en la cual se utiliza al momento de calcular los valores en base al procedimiento que interactúa este programa Excel. Dice, los operadores se ejecutan de acuerdo a la siguiente prioridad. Dice, si hay operadores con una misma prioridad, el Excel evalúa los operadores de izquierda a derecha. Entre las prioridades tenemos, el primero en prioridad es el paréntesis, el cual se ejecuta en primer lugar todo lo que está dentro del paréntesis. Mayormente utilizamos en expresiones como fórmula y en argumentos de funciones. El segundo en prioridad es los dos puntos, o conocido también como el rango. El tercero en prioridad es la coma y o el punto y coma, que hace referencia a la unión y o referencia de celdas. El cuarto es el espacio, conocido como intersección. El quinto en prioridad es el porcentaje. El sexto en prioridad es la potencia o exponenciación. El séptimo es la multiplicación y o división. El octavo es la suma y o resta y diferencia o diferencia. El noveno es el concatenar. Y por último en prioridad son las relacionales o comparativos. Bien, de esta manera nosotros estamos entendiendo en un poco de teoría las conceptualizaciones que nos permiten entender por qué utilizamos operadores en las soluciones que nos se puedan plantear a través de un ejercicio. Muy usados, operadores matemáticos en sintaxis de fórmulas, muy utilizados también en expresiones de operadores de relación de texto y operadores de referencia, también en sintaxis o nomenclaturas de funciones con sus argumentos. Muy bien, operadores aritméticos, de relación, de texto y referencia. Y en la prioridad, como estamos viendo, nos utiliza esta pequeña tabla para interactuar en base al orden que se ejecuta, en este caso, el proceso de cálculo de un resultado que se espera lograr. Muy bien, vamos ahora a un ejemplo práctico para entender estos operadores. Aquí tengo, vamos a aumentar o alejar, o acercar, perdón, la hoja de cálculo para de esta manera entender. Tengo aquí una tabla ya diseñada en base al título que dice ejercicios con operadores matemáticos básicos. Los operadores matemáticos básicos que por defecto nos plantea en la solución que queremos lograr en este momento en base a la interacción de estos operadores. Bien, tengo las cantidades que van desde un rango, desde A5 hasta A11, ¿no? Entonces, en este rango vamos a hacer uso de los operadores en base a las columnas que tiene la tabla. Suma, resta, multiplicación, división y potencia. Bien, profesor. En este caso, vamos a lograr el uso de lo que es el operador matemático o aritmético como la suma o adición. Voy a sumar todas las cantidades que tengo en esta columna desde A5 hasta 11 previa fórmula. Entonces, si me posiciono en la columna B fila 5 para hallar este resultado, puedo hacer uso ya de la edición de la expresión o la sintaxis de una fórmula.
Entonces puedo hacer igual, indicador de referencia, y aquí coloco las posiciones de los valores. A5, vamos a utilizar la mayúscula, A5 más A6 más A7 más A8 más A9 más A10 más A11. Entonces estoy sumando la posición de los valores según lo que me plantea en este caso la columna suma. Sumar todos los valores. Doy Enter y el resultado se aprecia en la celda columna B, fila 5. Y en la barra de fórmulas tengo la nomenclatura o sintaxis de la fórmula hallada a través de la solución de sumar todos los valores en la columna cantidades. Entonces tengo la expresión. Si esto es con fórmula, lo haré con nombre de función. Entonces editaré igual, suma, paréntesis, y el rango que voy a sombrear, manteniendo pulsado el botón izquierdo y desplazándome según la cantidad de valores. Desde A5 a 11, cierro paréntesis, Enter. Y la expresión me sale tal como espero lograr, mediante fórmula, mediante nombre de función, pero estoy haciendo de uso los operadores matemáticos, en este caso la cruz de la suma o adición, y aquí específicamente el nombre de función y el argumento que está procedido por un rango que es los 2 puntos. Vamos a la columna resta y me posiciono en la columna C, fila 5. Voy a restar los valores posicionados en A7 y en A8. Entonces realizo igual A7 raya o operador de resta o diferencia A8. Enter y me sale el dato correspondiente de haber restado 2500 con menos 1000. ¿Correcto? Aquí no hay nombre de función correspondiente a resta. Haría un error si coloco de esta manera. Igual, resta, paréntesis, A7, A8. Si yo cierro el argumento, el Excel me indica nombre, porque no existe una función resta que me permite interactuar con lo que es la solución a este inconveniente. Entonces, no hay función resta en lo que concierne a la ejecución de estas cantidades. Vamos con multiplicación. Me he posicionado en la columna D, fila 5, y voy a multiplicar los siguientes valores. A9, A10 y A11. Los valores posicionados en la columna A, fila 9, fila 10 y fila 11. Entonces edito igual, indicador de referencia, y coloco los valores. A9, asterisco, que es operador de multiplicación, A10, asterisco, y A11. Aquí estoy haciendo de uso del operador matemático multiplicación. Enter, y me da la cantidad hallada. Pero ahora quiero hacerlo vía nombre de función. Me ubico en la columna de fila 6 y coloco indicador de referencia, nombre de función producto, abro paréntesis del argumento y selecciono el rango. En este caso estoy seleccionando el rango de A9, 2 puntos, a 11. Cierro paréntesis y doy Enter. Y me da la cantidad. Otra forma de hallar sin el rango sería igual, producto, abro paréntesis y citaré A o editaré las posiciones de celdas A9, A10, A11. Cierro paréntesis, Enter. Y me da la misma cantidad. Vía
operador matemático multiplicación vía función producto con un rango y vía el separador de argumentos que es la coma en este caso, estableciendo, claro está, con el nombre función producto. Vamos ahora a la división y me ubico en la columna E fila 5 y voy a dividir las cantidades. A5 entre A10, es decir, posición de valores A5 y A10, igual A5, que es la posición del valor donde está 1500, operador de división A10. Enter, y me da por defecto y el resultado 150 de haber dividido 1500 entre 10. Pero ahí estoy utilizando el operador aritmético división que me permite interactuar en base a este resultado. Si yo coloco esto igual división, no tengo un nombre de función, porque si yo haría esto división A5, A10, y cierro el paréntesis del argumento, igualmente me indica un nombre que no especifica en la hoja de cálculo un nombre de tal función que acabo de editar. Voy a borrar y vamos a la potencia. La columna potencia, y me he situado en la columna F fila 5 para en este caso elevar al cuadrado 10 con el valor 2. Entonces aquí voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacer de uso. Igual, indicador de referencia, posición del valor a 10, circunflejo a 9. Esto quiere decir 10 al cuadrado, o 10 elevado al cuadrado, o 10 a la potencia 2. Cuando doy Enter, me da el resultado que es 100. El circunflejo, que es ese sombrerito que se ve abajo, y tiene tal nombre, se puede hacer o insertar con el carácter ASCII al 94. O también, voy a ir a una celda, ficha insertar, símbolo, y aquí observo todo lo referente a la simbología que tiene el Excel y me permite insertar. Como ya he seleccionado por defecto, insertar, cerrar y el circunflejo aparece para poder editar una expresión a través de un valor o posición de un valor que deseo. Muy bien. Pero también existe un nombre de función que lo vamos a ver también más adelante con ejemplos prácticos. El nombre potencia. Me sitúo en la columna F fila 6, indicador de referencia y digito la palabra potencia. Abro paréntesis de apertura y especifico la posición de valores. A10, A9. Esto me indica que estoy haciendo de uso del argumento a través de la referencia de celdas, según posición de valores. Enter, y me da la misma cantidad. Entonces estamos apreciando aquí el uso práctico de los operadores matemáticos en base a operadores aritméticos, operadores de referencia, en este caso el argumento que contiene un rango o la coma que contiene una referencia o posiciones de celda. Dentro del argumento, claro está, y equivaliendo también a los nombres de función. Bien, voy a añadir una nueva columna. Voy a copiar, seleccionando, control C, control V. Voy a borrar aquí y vamos a escribir aquí porcentaje. Voy a dar doble clic para mantener de esta manera el ancho de columna. Y aquí vamos a utilizar esto de aquí, lo que ven es una etiqueta que dice tabla operadores matemáticos. ¿Ya? Es una etiqueta que cómo se realiza, luego les voy a enseñar. Vamos a porcentaje y aquí vamos a utilizar el valor porcentual como operador aritmético. Entonces voy a hallar el IGB, por ejemplo, de una cantidad. Por ejemplo, de la columna fila 5 o la columna fila 6 de 1400. Entonces edito
igual posición de valor a 6, multiplico y aquí voy a adoptar, perdón, el valor porcentual del IGB que está regulado en nuestro país. Y aquí coloco igual a 6 por el 19% que es 1400, él saca el IGB el 19% a dicha cantidad. Enter y me da este valor, utilizando el valor porcentual o el operador aritmético porcentaje. Y en este momento hemos hallado, a través de este ejemplo, el tema en referencia a operadores y o tipos de operadores en base al ejercicio práctico. Bien, voy a enseñarles esta etiqueta, pero antes voy a sombrear ficha inicio para poder combinar y centrar, ya que he insertado una nueva columna. ¿Ve? Ahora bien, y aquí tenemos la etiqueta. Esta etiqueta, vamos a hacer un ejemplito por acá. A ver, aquí. Botón derecho. Vamos a ir a insertar comentario. Vamos a borrar y aquí le puedes poner resultado, ¿no? Y puedes disminuir el tamaño de la etiqueta, sombreas y le colocas la negrita. Entonces cierras un poquito más y ya. Cuando tú te posicionas en la celda correspondiente a donde he insertado un comentario, aparece esta etiqueta, como aquí. ¿Eh? Por ejemplo, tú ves una pestaña o algo pintado en la parte superior derecha de la celda, indica que hay un comentario, como aquí. ¿Ok? Bien, voy a eliminar el comentario, botón derecho, eliminar comentario y ya no tengo. Manejo de opciones apropiadas, esta vez con la opción insertar comentario a través del botón derecho o anti-clip. Bien. Tenemos aquí una tabla en referencia a los operadores matemáticos básicos, en este caso, añadiendo también lo que es el desarrollo de una fórmula a través de los operadores aritméticos, como también la utilización de las funciones con nombre, rango como operador de referencia, ya que lo hemos visto aquí, operadores de referencia, y también por aquí hemos utilizado en unos ejemplos, como en la función potencia, para hallar el exponente o la potenciación a través del separador de argumentos, que es la coma, que también es un operador de referencia correspondiente. No he tocado todavía lo que es el concatenar, que permite unir o juntar expresiones. Vamos a utilizar, por ejemplo, aquí una pequeña tabla. Vamos a utilizar acá, por ejemplo, un valor. Acá voy a utilizar lo que es el resultado. Una pequeña tabla. Vamos a interactuar acá con un nombre. Por ejemplo, taller. Vamos a hacerlo en minúscula. Taller de ofimática. Vamos a añadir, disculpen, una fila. Taller virtual de ofimática. Observen, y vamos a pintar esto de aquí. Ya sabemos que es todos los bordes, pero voy a utilizar un color de línea, rojo en este caso, vamos a hacer. Y aquí voy a utilizar el estilo de línea grueso, y luego voy a dar un clic aquí. ¿Ve? Y para este voy también a dar un clic, y aquí voy a seleccionar, porque aquí el resultado se va a ver un poquito más en cuestión de titulaciones o de resultado, y voy a dar borde
de cuadro grueso. Centro los títulos en negrita y le coloco un color de tema. Aquí, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el criterio? Voy a poder combinar, centrar y ajustar texto. Ahí voy a dejar. ¿Bien? Entonces, la idea del concatenar, que nos permite entender cómo unir estos valores que están en la celda columna 14, columna A15, columna A16, columna A17, en uno solo que se va a dar en la columna B, porque combinado y centrado para que salga o dé como resultado, perdón, una línea de texto para una cuestión unánime o de longitud. Entonces me ubico en esta celda, que por defecto viene de la 14 porque he combinado y centrado, y voy a hacer lo siguiente, voy a editar. Igual, referencia del primer valor, A14, vamos a utilizar la mayúscula, A14, concatenar, está en los dígitos de la parte alfanumérica, con la tecla Shift y el número 7. A14, comilla, espacio, comilla, porque hay un blanco para poder hacer la separación de un espacio en blanco, en este caso para leer bien. A15, concatenar, comilla, espacio, comilla, concatenar, A16, comilla, perdón, A15, A16, vamos a hacer nuevamente el concatenar, comilla, aquí hay un error que tengo porque aquí no le puse la comilla, el espacio está, comilla, aquí el espacio, comilla, y A17. Vamos a ver cómo nos da la solución a este resultado. Enter, acá hay un error, dice A15 acá. Hay un error, A15. Entonces vamos a hacer esto. Espacio, espacio, comilla. Acá nos dice A15. Concatenar, comilla, A16. Parece que va a haber un error al momento de la edición de nuestro enunciado. Vamos a hacer, a ver, de esta forma hasta este contenido. A ver, A14, A15, y nos arroja un resultado aquí. A ver, vamos a ver cuál es el error. Comilla, A15, no nos está pintando el color. El color, en este caso, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a borrar. Un momentito, voy a quitarle la combinación y el ajuste. Y vamos a utilizar, en este caso, aquí en esta celda. Vamos a ver. Igual, A14, concatenar, comilla, espacio, comilla, y vamos a hacerlo para los resultados. Concatenar, A15. Ahora sí nos muestra cómo debe ser, porque nos está pintando el valor posicionado en dicha celda. Vamos a ver hasta ahí. Taller virtual. Hasta ahí nos lee taller virtual. Vamos a agregar. Voy a la barra de fórmula y vamos a hacer concatenar, comilla, espacio, comilla, A16. Y no nos pinta. No sé si se dan cuenta que no nos está pintando. ¿Por qué? Porque aquí debe estar el operador concatenar, A16. Ahora sí te está pintando. Observen la barra de fórmula. Concatenar, comilla, espacio, comilla, concatenar y A17. Y si doy Enter, me va a leer de un solo. Entonces voy a hacer el uso de la selección
combinar y centrar. Centro. Y ahí que leo. Taller virtual de ofimática. O sea, y más que esto, es que los valores donde está taller virtual de ofimática están en celdas distintas. Entonces, cuando yo he utilizado el concatenar, este une o junta expresiones, porque están en diferentes celdas de una misma columna. Pero el operador te permite interactuar en base a lo que estoy haciendo de uso como el operador, que es la I comercial a través de la tecla Shift y el número 7, y así puedo hacer la unión. Las comillas y un espacio comillas es para la separación de cada palabra cuando quiero realizar. Y acá está, taller virtual de ofimática. Entonces, eso me permite entender a través del operador concatenar, que une o junta dos o más expresiones, como en el ejemplo. ¿Correcto? Hay otra manera, profesor. Vamos a dar un clic acá y vamos a hacer uso de la función concatenar. Igual, concatenar. Y observen ahí que cuando abro paréntesis me dice texto, valor, posición, o sea, se refiere al texto para unir o juntar. Ya no utilizo las comillas. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver. A 14, coma, a 15, coma, a 16, coma, y a 17. Estoy dando clics en los valores para no editar en este caso. Cierro paréntesis del argumento, enter. Pero aquí, ¿qué pasa, profesor? Que me está uniendo las expresiones en base a la interacción de los valores. Porque aquí no utilizar la separación de las comillas. ¿Qué pasaría si agrego acá? Entre cada posición de valor, comilla, perdón, comilla, comilla, coma. A ver, hasta ahí nomás vamos a hacer. Tampoco nos da, entonces vamos a dar un espacio en blanco. Vamos a ver. Y ahí sí, porque hay un espacio en blanco entre la R y la V. Entonces tenemos que agregar. Después de cada posición, después de la coma, el separador de argumentos, comilla, espacio, comilla, coma, aquí, comilla, espacio, comilla, coma, y doy enter. Ahí sí me lee, ¿ve? Y aquí me está leyendo todo en uno solo. Voy a sombrear, voy a combinar. Vamos a hacer esto de aquí. Combinar, ajustar y centramos. Vamos a utilizar el borde externo, borde grueso, y aquí seleccionamos para combinar, ajustar el texto. ¿Sí? Entonces tenemos dos formas. A través del operador, que es el concatenar, como operador en este caso de texto, y a través de nombre de función, concatenar. Pero haciendo uso de las comillas como separadores de dichos valores para que la lectura o el enunciado no esté unido, sino con un espacio entre palabras. Y eso es lo que se está demostrando en este ejemplo práctico en base al uso de los operadores, sus tipos y la jerarquía que tiene al momento de hacer uso del cálculo correspondiente. Vamos a pintar con color de tema, en este caso color de tema, perdón, por cada uno de las resultantes halladas. De un solo color al unísono para entender y expresar nuestra solución a que hemos llegado en cada resultado correspondiente. Solo es color de tema. ¿Ok? Y por último, un color más no tan oscuro.
Y aquí también color distinto en lo que hemos hallado al respecto. Un momentito, por favor. Aquí y aquí. Correcto. Entonces tenemos una tabla con los resultantes halladas en base a lo que es el uso de los operadores en ejemplos prácticos como operadores aritméticos, operadores de texto, operadores de referencia y no utilizado las relacionales. Las relacionales aún no los he utilizado como forma o entendimiento para hacer de uso. Pero si queremos hacer un operador relacional comparativo, hay que utilizar funciones lógicas. Estas funciones lógicas nos permiten entender, en este caso, el uso correspondiente a través de funciones. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. A ver, vamos a colocar acá alumno. Acabo de colocarle nota 1, nota 2 y acá el promedio. Ok, vamos a seleccionar hasta este rango de acá y hacemos uso de los bordes. Y vamos a utilizar otro color de línea. ¿Ver? Por ejemplo, este de aquí y pintamos nuevamente. Ahí tenemos otro color de línea y vamos a seleccionar para en el grupo alineación centrar los títulos y colocar la negrita. A nuestra columna promedio, en base a la interacción de estas celdas, vamos a pintar con un color distinto. Aquí un amarillo. Voy a subir un poquito más la fila. Y ahora sí. Y vamos a colocar, por ejemplo, acá el alumno Pérez, Ortiz, y el alumno Suárez. Sus notas, vamos a seleccionar. Acá estoy utilizando alinear a la izquierda bien centrado y aquí a la derecha bien centrado. Profesor, los tipos de letra, bueno, aquí estoy en Courier New, vamos a utilizar aquí también Courier New tamaño 11. ¿Cómo es el tipo de fuente? Esto ya son matices para mejorar nuestra tabla en cuestiones de los textos hallados. Un ratito, disculpen. Ahí está, para ver lo que sale. Y aquí también utilizar el mismo tipo de letra en referencia para que todo tenga una uniformidad. ¿Sí? Colocamos las notas y colocamos 13, 14, 15, 17, 11 y 10. O 10. Vamos a jalar a Suárez. ¿Ya? Y el promedio voy a aumentar. Y aquí también voy a utilizar como una palabra de observación. Vamos a pintar. Y aquí vamos a hacer de uso de un pintado. Más que pintado es de esta celda. Estas celdas o rangos. Un color distinto ahí. Vamos a ver el promedio y en la columna observación vamos a ampliar un poquito más nuestra columna que identifica algo que queramos hacer en este momento. En esta tabla nosotros queremos interactuar en base al operador o operadores de relación o relacionales. Pero vamos a hallar primero el promedio de las notas de aquellos alumnos. Por ejemplo, me ubico, en la columna H, fila 14, y edito mi expresión de fórmula. Vamos a hacer igual como fórmula, paréntesis. Y voy a utilizar F14 más F15. G14, porque está
en fila. Cierro paréntesis, operador de división entre 2. Enter, y me sale, en este caso, el promedio con el punto decimal. Entonces, yo puedo hacer uso, como profesor, que he utilizado la sumatoria de los valores de F14 y G14, perdón, y dividirlo entre las dos notas que estoy haciendo de uso en este proceso de cálculo. Y aquí voy a interactuar a través de esa cruz bien pintada hacia abajo para copiar la fórmula a las demás, y de esta manera he hallado la resultante. Voy a agregarles acá un punto decimal. Aquí en esta opción de la ficha inicio, grupo número, es para aumentar un decimal. O disminuir, perdón, aumentar desde aquí. Bien, entonces aquí en observación debe decir el mensaje. Si está aprobado y o desaprobado el alumno en la materia del curso, o en el curso o materia. Entonces vamos a hacer de uso con la función lógica sí. Igual, función sí, paréntesis de apertura del argumento, y aquí me indica que debo hacerle uso el comparativo del criterio condicional en base a el primer promedio hallado, que es H14. H14 mayor, y ese es el operador relacionar, mayor a 10, y aquí me indica en el argumento valor si es verdadero, valor si es falso, coma, comillas, el mensaje aprobado, cierro comillas, coma, es un valor falso, el mensaje siguiente que es desaprobado. Cierro comillas y cierro paréntesis de apertura, de cierre, perdón, del argumento. Entonces, ¿aquí qué estoy identificando, profesor? Estoy identificando aquí que la expresión hallada en el promedio se va a comparar con una nota que por defecto 10 es jalado. Entonces va a salir un mensaje. Está aprobado o desaprobado el alumno. Enter, y está aprobado. Si yo jalo esta fórmula a las demás, el último me desaprueba. ¿Por qué? Porque 10 es mayor a 10, falso. Colócale el mensaje desaprobado. ¿Ves? De esta manera estamos haciendo uso de lo que es la titulación en base, vamos a colocar negritas, o más que eso, en base a lo que estamos entendiendo como, en este caso, el uso del operador relacional, que es el mayor que. Y aquí lo tenemos. Aquí está la expresión. H14, que es 13.5, lo compara con 10. ¿Es mayor? 13.5 es mayor a 10, correcto. Entonces, colócale en la observación aprobado. Y en el caso, el último alumno indica, perdón, 10 es mayor a 10, no, desapruébalo. Entonces el mensaje va a salir desaprobado. Bien, entonces aquí estamos haciendo de uso del operador de relación mayor que, como un ejemplo que creo conveniente realizar en base a la interacción de las resultantes que queremos desarrollar, en este caso como un ejercicio demostrativo y ejemplizando el tema de este capítulo número 3. Bien, vamos a colocar las titulaciones. Voy a ahí colocarme ahí con el clic izquierdo, botón derecho, insertar, para colocar el título referente. Y acá dice operadores matemáticos básicos o aritméticos, vamos a cambiar. Operadores aritméticos. Y vamos a utilizar acá en la columna B A13 operador de texto. Porque estamos haciendo esta tabla, vamos a combinar y centrar, ajustar el texto, el tipo de letra, no olvidar, para tener uniformidad.
Y aquí le colocamos un color de letra. A ver, para que tenga un contenido igual. El tamaño 12 y aquí el tamaño es 11. Vamos a variar el tamaño de letra 12. Y aquí utilizamos operador de relación. Centramos, combinamos y centramos, ajuste de texto, centramos bien y utilizamos el mismo tipo de letra con el tamaño. Courier New, tamaño 12, color de letra y en negritas. ¿Sí? Y aquí, profesor, añadimos también algunos operadores que hemos utilizado. ¿Cuál es, profesor? Operadores aritméticos básicos y de referencia. Porque hemos utilizado los dos puntos y la coma en este caso. ¿Sí? Y queremos colocar la etiqueta, mejorarla, podemos colocar operadores aritméticos y de referencia. Entonces, botón derecho, modificar comentario. Vamos a mejorar el tamaño. Cambiamos aritméticos y de referencia. Muy bien, vamos a subir un poquito más. Ahora, ¿cómo se ve? Y ahora sí. Y ahora vamos aquí. Botón derecho para insertar un comentario y le colocamos aquí en mayúsculas operador de texto. Vamos a colocarle la negrita, disculpen, la negrita. Está en Tajoma, el tipo de letra y tamaño 9. Y cada vez que vaya al título aparece la etiqueta. Y aquí también. Botón derecho, insertar comentario. Esto por eso el nombre de mi computadora y colocamos ahí operador de relación. Vamos a mirar un poquito más. Disculpen, estoy manipulando con el mouse. Y aquí seleccionamos y utilizamos la negrita. Disculpen que el desplazamiento sea horizontal, se ha ido más allá. Y ahora sí, ahí tenemos operador de relación. A ver. Ahí, ¿cómo sale? Ok. Muy bien, hemos utilizado los operadores en base a este ejercicio práctico. Y aquí sería el título Ejercicios con operadores, cambiando el tema. Está subrayado. Vamos a colocar bien el subrayado. Ahí está bien. La expresión solamente vamos a quitar el control S. Y aquí voy a quitar. Vamos a subrayar, pero sombreando. Doble clic para sombrear. Y subrayo y vamos a colocarle la cursiva. Ahí está. Muy bien, y tenemos en este caso una tabla en referencia a los cálculos procedidos para el entendimiento de cómo interactuamos con los operadores y sus tipos aritméticos, de texto, de referencia y relacionales, según los ejemplos que hemos indicado al momento de interactuar en este ejercicio demostrativo. Ok, aquí también vamos a pintar las resultantes con negritas, ya seleccionando todos los valores resultantes, y de esta manera estamos haciendo de uso en este capítulo de lo que es un ejemplo de cómo hallar, en este caso a través de los cálculos y uso de los operadores y también de funciones con sus argumentos en base a la interacción de este tema muy básico en Excel en referencia a los operadores y sus jerarquías. Entonces vamos a colocar aquí doble clic en hoja 1 para variar el nombre y le vamos a colocar acá operadores.
porque hace referencia al contenido que tiene esta hoja de cálculo. Doy Enter. Y ahí estamos culminando de manera ya este capítulo número 3 en base a definición, tipos y jerarquía de operadores. Vamos a grabar este libro de trabajo desde la tecla de función F12 y va a aparecer el cuadro de diálogo. Y observen algo, yo estoy posicionado en la columna A fila 2, desde ahí voy a grabar mi libro de trabajo. Entonces voy a buscar en escritorio una carpetita que estoy haciendo de uso, archivos Excel, doble clic, y aquí le colocamos sesión. Vamos a colocar acá sesión demostrativa con operadores. Muy bien. Guardar. Y ya mi libro de trabajo tiene como nombre sesión demostrativa con operadores y mi hoja de cálculo de dicho libro se llama operadores y las tablas referenciando a las titulaciones que hemos hecho de uso en base a este capítulo número 3. ¿Correcto? Muy bien. Observen aquí que he hallado el operador de relación mayor que, interactuando a través de este ejemplo práctico. Aquí, el uso del operador de texto, que es el concatenar, y aquí, como nombre de función. Y aquí, en base a fórmula, el operador suma y como expresión de función, a través del rango, como especifica aquí. Aquí como expresión de fórmula a través del operador resta, aquí a través como expresión de fórmula a través del operador multiplicación, y aquí haciendo uso del rango con nombre función producto, y aquí utilizando el separador de argumentos o referencias celdas a través de la coma. En división, el operador división, que es el slash, y aquí el circunflejo para hallar la potencia de exponenciación de un número, y también aquí como nombre de función utilizando la coma como el separador de argumentos, y el porcentaje hallando a través de la posición del valor para hallar en este caso el ejemplo que hace referencia al IGB o al impuesto general de ventas de un monto a través del operador porcentaje. Entonces tenemos aquí formas de interactuar en base a los operadores como tema referencial en este capítulo número 3 que titula Definición, tipos y jerarquía de operadores. Bien, hemos grabado el libro de trabajo con nombre sesión demostrativa de operadores en nuestra carpeta secciones a través del escritorio, y nuestra hoja de cálculo se llama operadores, etiquetando para saber qué contenido tienen estas, ¿no? Entonces vamos a mejorar tabla, minúsculas, tablas, espacio de operadores. Ahí está. Más conciso en referencia a la titulación, hacemos el control G o guardar y vamos a cerrar la ventana. Cerramos la ventana, no se borran estos cambios, y aquí tengo mi escritorio y aquí está el archivo del libro de trabajo guardado recientemente. Doble clic y aquí tengo nuevamente el libro de trabajo, el cual he utilizado como efecto demostrativo para el entendimiento de ustedes como alumnos en base a este capítulo número 3. Bien, vamos ya a terminar nuestro video tutorial, y eso ha sido en referencia al tema definición, tipos y jerarquía de operadores. Muy bien, dejamos de compartir nuestra pantalla. Y eso ha sido todo por hoy, señores alumnos, y nos reencontramos Dios mediante la siguiente sesión de clases. Muy amables. Gracias.